nombre, por suerte. Y pero tiene algunas inconsistencias, muchas inconsistencias, y de hecho los jueces muchas veces se enojan y dicen, bueno, acá en realidad el legislador se equivoca o no deja claro, acá entonces lo terminamos solucionando, interpretando la voluntad del legislador cuando nosotros creemos que está claro en función de un análisis hermenéutico y en conjunto del código. ¿Y cómo se tiene que hacer ese análisis? Ya se lo deben haber dicho, se lo deben haber contado, alguno que me haga que sí, que no, con las normas generales. Este es un código que tiene muchos principios y no tantas reglas concretas. Y además esas reglas concretas fueron, entraron, como ustedes saben, fue en el 2015 que sale, o 2014, se sanciona el primer proyecto. Después cuando hay un cambio de gobierno, vuelve a boxes y sale en el 2019, donde empezamos a aplicarlo nosotros. Entonces lo que se produjo ahí fue como un emparche, por ejemplo, haber metido la ley de flagrancia, que no tiene ningún sentido, o sea, como que quedó algo totalmente descolgado. Eh, Cuando habla también de algunas, digamos, quedan como algunas palabras o algunos conceptos que están como en algunos lugares, en algunos artículos se habla de impugnación, de otros de revisión, digamos, de otros de revisión de las decisiones judiciales. Y en definitiva uno también a veces trata de decir, pero para, está hablando de lo mismo, habla de otra cosa. Pareciera que hay inconsistencias entre distintos artículos, pero cuando uno va a las reglas generales, que son las reglas que están, los principios, perdón, que están desde el artículo 1 al artículo 24, le puede dar contenido a todas las demás, a todas las demás reglas, a todos los demás artículos. Cuando uno empieza a leer un artículo y dice, che, hay algo que no termino de entender, y esto pareciera que se contrapone con otro artículo, uno tiene que ir y leer las reglas generales para poder darle un sentido a esa regla. Y digo, esto es muy importante para los defensores, para la defensa, porque las reglas generales, las del artículo 1 al 24, son casi que una especie de mecanismo para plasmar todo lo que fue, digamos, la jurisprudencia de la Corte a partir de la firma de los pactos internacionales. Acuérdense que el Código Nacional con el que ustedes trabajan es del 92, es antes de la reforma constitucional. Y además también es antes, hubo un montón de jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana que es receptada por el código. Entonces, y sobre todo por estas reglas. Entonces, cuando uno, es ahí donde nos tenemos que hacer fuertes. Y cuando, por ejemplo, nos quieren decir que uno tiene que ir a una audiencia de formalización sin conocer la información de cargo, bueno, uno tiene que no solo ir a aquella jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino tiene que ir a los principios generales. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, entre dos normas del código pueden haber distintas interpretaciones? A ver, eso está también en los principios generales del derecho, ¿no? Pero bueno, a veces, ustedes saben, acá podemos hablar en confianza que no, los principios generales del derecho generalmente no se aplican en los casos de las defensas, que así como que aparecen tan importantes y fundamentales los compromisos internacionales que asumió el Estado argentino, no sé si les suena, respecto de la persecución del narcotráfico y bla, bla, y todo eso va por encima de cualquier otro pacto internacional de derechos humanos que sí están incorporados con rango constitucional por el 75, inciso 22. La realidad es que uno dice, bueno, a ver,
más allá de estos principios, más allá de que nosotros seguramente los invocamos, la realidad es que esta es la voluntad del legislador, la última voluntad del legislador. Inclusive, yo soy una convencida de que cuando los jueces hablan y dicen, bueno, porque yo aplico un código, que esta esquizofrenia que tenemos los jueces, que, bueno, acá se las debe haber dicho el doctor French, que ellos tienen multifuero, entonces como que siempre tienen que intervenir en varias competencias, que no es solamente la penal y que además intervienen en las competencias remanentes de causas del Código Viejo. La realidad es que no debería ser demasiado problema Código Nuevo o Código Viejo, porque la voluntad insisto, la última voluntad, la voluntad del legislador más reciente está acá. Entonces deberían, de alguna manera, debemos aplicar las normas más benignas a lo que tenga por ejemplo, derechos fundamentales como el derecho de defensa. Además, porque por ejemplo, el artículo 11, que dice indubio pro imputado, dice que en caso de dudas estará lo que sea más favorable para el imputado, las normas procesales no tendrán efecto retroactivo a menos que sean más favorables para el imputado. Entonces, ¿cuál sería el problema de aplicar aquellas normas que están vigentes en este código y tener, por ejemplo, los jueces que intervienen dejar de convertirse en los sheriff de las causas y porque el Código Nacional me lo permite? Bueno, está bien, pero también tenemos el principio de imparcialidad, que claramente, y el fallo Quiroga, y todos aquellos fallos y toda esa saga de fallos de la Corte que insiste en que, más allá de que no, en ese momento no había una reforma legislativa, la realidad es que la imparcialidad de los jueces era fundamental. Entonces, no sé bien cuál es ese prurito que tienen, de dónde es que parte esa gran dificultad, cuando me parece que en definitiva todos tenemos que digamos, reclamar que se utilicen las normas más favorables de este código. Por ejemplo, lo que tiene que ver con suspensión del juicio a prueba. Tenemos es una gran discusión. 76 bis sí o 76 bis no. ¿Qué vamos a reclamar como defensores? Que se aplique los requisitos del 35 del Código Procesal Penal Federal o aquellos requisitos mucho más restrictivos que los del 76 bis. Cuando en realidad, cuando en realidad, si ustedes ven en el Código Penal, el 76 del Código Penal, que es una reforma que se hizo en el año 2014-2015, justo para cuando sale este código, establece que la suspensión de juicio a prueba debe ser regida por los principios procesales, por los regímenes procesales. Entonces, ¿cuál sería la razón de aplicar, como a veces, como lo están haciendo algunos jueces de la Cámara de Casación? Creo que el último fue, nosotros tuvimos un fallo del doctor Hornos, creo que dijo que se aplicó, esto lo estamos discutiendo y vamos a ir hasta la Corte, el recurso extraordinario hasta la Corte, donde dice que sí que se aplica el 76 bis. Como ustedes saben, eso insisto, el 76 bis habla de plazo de 10 años y el 35 habla de un plazo de 5 años. El 76 bis tiene la prohibición o la prohibición esta final que se agregó en el 2011 respecto de los delitos aduaneros y los delitos penal económicos. Bueno, el 35 no lo tiene. No hay. Y es ley federal también. O sea, ¿por qué debería ser más importante si es el mismo legislador? O sea, es en materia federal el Código Penal que el Código Procesal Penal. ¿Por qué voy a hacer primar la voluntad del legislador del año, creo que el año 95 fue el 76 bis, cuando no había suspensión de juicio a prueba en prácticamente ningún lado del país? ¿Por qué voy a ser más restrictivo frente a los principios del derecho penal, del principio prómine, de ultima ratio? Digo, todos aquellos principios que, como les decía, nosotros nos cansamos de invocar, pero que en la letra finita de la ley los jueces y los fiscales se agarran para ser más restrictivos.
Entonces, tenemos el artículo 11 que claramente dice que la norma procesal, o sea, tenemos 76 del Código Penal y tenemos el 35 y tenemos el 11 respecto de la aplicación de esta norma en forma retroactiva. Por otro lado, también tenemos el artículo 14, que es fundamental en esto que yo les decía, esta solución, eh, ¿por qué les estoy haciendo esta introducción? Porque después vamos a ir a lo que tiene que ver con el acceso a la información, con lo que tiene que ver con las reglas de interpretación. Artículo 14, dice, las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten un derecho, por ejemplo, derecho a la información, deberán interpretarse restrictivamente. Se prohíbe la interpretación extensiva y la analogía en dichas normas, en la medida claramente que sea de manera perjudicial para nuestros asistidos, para las personas que son sometidas a proceso. Otro artículo fundamental respecto a que, porque a veces hay dudas sobre cómo se prorrogan las medidas cautelares. ¿Cuál es el mecanismo de prórroga de medidas cautelares? Bueno, si puede haber un plazo o puede haber un sistema que relaje la necesidad de fundar las medidas cautelares o de revisar las medidas cautelares en un artículo y en otro artículo, o sea, entre dos normas, y eso se soluciona con el artículo 17, en donde dice que las medidas restrictivas de la libertad solo podrán fundarse en la existencia de peligro de fuga y obstaculización de la investigación. Nadie puede ser encarcelado sin que existan elementos de prueba suficientes para imputarle el delito reprimido con pena privativa de libertad. Ahora, nosotros tenemos que ir a este artículo para que, por ejemplo, en las audiencias de formalización, nos digan que no podemos discutir el mérito sustantivo. Porque muchas veces nos dicen, no, a ver, no, esto, doctora, no, acá no estamos para discutir la teoría del caso del fiscal. ¿Cómo que no estamos para discutir la teoría del caso del fiscal? Si una medida cautelar tiene que tener verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Entonces, ¿cómo no voy a...? Y además tengo el artículo 17 en donde dice que nadie puede ser encarcelado sin que existan elementos de prueba suficientes. ¿Cómo no voy a poder resistir ese pedido de prisión preventiva o de prisión domiciliaria o ese pedido de restricción de la libertad de una persona cuestionando las pruebas? O sea, acá, o sea, el mérito sustantivo evidentemente tiene una connotación relevante en cualquiera de todas las audiencias en las que se discuta la medida cautelar. Em, y obviamente el artículo, otro de los artículos, por ejemplo, fundamental, pareciera que como estamos en el principio de desformalización y entonces las decisiones no deberían ser demasiado fundadas, ni las decisiones de los jueces ni las decisiones de los fiscales. La de los jueces pareciera que no admite demasiada duda, pero bueno, bien claro cómo tiene que estar expresada esa motivación. Las decisiones judiciales deben expresar los fundamentos de hecho y de derecho en las que se basan, o sea, tienen que haber un análisis tanto de los jueces como de los fiscales de esas pruebas para cualquier decisión. Y ahí vamos al inicio del proceso, no solo a la medida cautelar, sino a lo que yo entiendo que también se puede discutir, que es el estándar para la formalización de una investigación. El artículo 20 entonces dice que tenés que tener en cuenta la decisión para darlo por formalizado, y acá voy y vengo con el primer acto jurisdiccional más importante para la defensa, quizás el más importante, que es el de la audiencia de formalización. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ahí es donde el fiscal, frente al juez, para los que litigan en provincia, y no sé cómo es en el Código de Cava, de la justicia de Cava, este código no es igual a los demás. Entonces, lo que ustedes lean
de gente muy capacitada y que estudió mucho sobre el tema, pero que tiene un código distinto, como por ejemplo el de la provincia de Buenos Aires, que es un código acusatorio de hace cuánto, 20, 30 años, creo que tiene, 25. Bueno, bueno por lo pronto es como un código acusatorio de primera generación, creo, ¿no? O creo que se llama de primera, segunda generación. Este es de última generación. Entonces, la formalización no es una cuestión administrativa, no es un momento administrativo. La formalización de la imputación es un momento de mucha importancia en el proceso. Después vamos a ver por qué, pero sobre todo también es muy importante en términos comunicacionales sociales, ¿no? Se sienta la persona frente al juez, frente al fiscal, y el fiscal frente a todo, a todos, por los principios de publicidad, oralidad, inmediación y todos aquellos principios que rigen el proceso acusatorio que están en el artículo 2. Ahí vamos, otra vez. ¿Cuáles son esos principios? Principio de igualdad de las partes, principio de oralidad, principio de publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y deformalización. Ahora, ¿en qué se transforma esa audiencia de formalización frente a un juez? Bueno, en la posibilidad, y esto pues seguramente les vaya a pasar en Buenos Aires, en la que allá, y nos pasa acá en Salta, en mucho menor medida, por supuesto, a una escala distinta, pero que tiene un impacto tremendo. Acá todo el mundo lee, no sé, El Tribuno, que es el diario más leído de todo Salta. Cuando hay una formalización, se le saca fotos, se anuncia que hubo una formalización y se cuenta generalmente todo lo que dice el fiscal. Bueno, ¿cómo en ese acto comunicacional tan relevante y que impacta tanto en la persona, en los derechos de la persona, porque además a partir de ahí es que el juez, si tiene por formalizada la investigación, va a dictar las medidas cautelares que tienen que ser pedidas por el fiscal? No vamos a poder discutir, como en ese momento no vamos a poder discutir los hechos, algo de los hechos. Obviamente que veremos qué tenemos, qué se puede hacer en 72 horas, pero a veces no son 72 horas, a veces hay una investigación previa que debió haber sido comunicada al imputado, como lo establece el artículo 253 como regla, si hay investigación previa y la persona está individualizada, tiene que ser como regla notificado de que hay una causa, en un caso, una investigación en su contra. Y tiene que decirle el fiscal cuáles son las medidas que se están haciendo, cuáles son los hechos que es por los que se le está investigando, qué pruebas se hicieron hasta ese momento, cuáles son las que está ordenando. Obviamente, como esto es una tensión constante entre derecho de defensa, cumplimiento de garantías y eficacia en la investigación y en la persecución de delitos, no somos necios y sabemos que si hay medidas que pueden afectar a la investigación, el legislador lo previó y estableció una excepción que, volvemos al artículo 20, tiene que estar motivado, ¿sí? El fiscal puede pedir, cuando se está haciendo una investigación previa, con persona identificada, puede pedir que sea a espaldas del imputado. Pero ¿cómo lo puede pedir? Lo tiene que motivar. ¿Y cómo? En una audiencia unilateral, a la que una vez que nosotros intervenimos en el caso porque o la persona fue detenida o porque ya no se sostiene la no comunicación a la persona que está siendo investigada, tenemos que controlar y donde ahí el juez debió motivar la decisión de la imposición de la excepción que establece el legislador. Y por eso no tenemos que ceder, y ahí estamos donde es la importancia tanto de los defensores oficiales como de los defensores particulares, no hay que ceder a aquellas prácticas que bueno, ¿para qué vamos a hacer una audiencia? Te lo pido por escrito, después vemos, bueno, te hago un escrito, vos me contestás otro escrito, porque ahí empieza a
digamos, desnaturalizarse todo aquello que nosotros queremos proteger, porque de alguna manera nos convierte en un rol, en el en actores mucho más protagonistas de este proceso que el código anterior. Mariana, ¿cómo te va? Hola Clarisa, buenas tardes para todos y todas, un gusto escucharte. No, gracias por conectarte. Sí, viste, estoy medio complicada a veces con las agendas, por eso me conecto, me desconecto. Pero una consulta respecto a esto que me parece y quería consultarte. Sí, En el marco del 253, el fiscal obviamente deberá, dice, comunicar al imputado o la a la regla. imputada cuando la gravedad de los hechos o la naturaleza de las diligencias, la excepción, estoy yendo a la excepción, Sí. ¿no? Sin comunicación al afectado, cuando la gravedad de los hechos o la naturaleza de las diligencias probatorias, bueno, permiten obviamente presumir que la falta de comunicación resulta indispensable. Entonces, la consulta es, esto obviamente es unipersonal o unilateral, como lo planteaste, como lo dice el código, con lo cual, si ya ese juez o jueza de garantías que define esta cuestión, ¿cómo? Porque gravedad, estamos vinculados a la calificación, o sea, gravedad sería calificación, entonces, ¿cómo hacemos? Eventualmente deberíamos correr ese juez o jueza cuando tenga que formalizar, porque ya está empapado, contaminado, de que entendió que el caso era grave y que el caso tenía que merecer, digamos, tener a espaldas de la defensa. Entonces, te consulto, ¿cómo lo maneja? ¿Cómo lo Mira, maneja? yo te entiendo perfectamente y nosotros tuvimos que hacer como una especie de, si bien les estoy hablando del compromiso con el sistema, una especie de adecuación a lo a lo posible. Nosotros acá en Salta tenemos dos jueces de garantías. Entonces, alguna vez lo planteamos y dijimos, no, inclusive lo planteamos, tuvimos un planteo muy concreto respecto del juez de control de acusación como juez de revisión, que ya había intervenido como juez de revisión y después nos vuelve a tocar para el juez de control de acusación y ya nos había revocado una exclusión probatoria. Entonces nosotros dijimos, che, no, acá yo tengo la posibilidad. Y nos dijeron, ¿sabe qué? No tenemos jueces, esto es inviable y si no, se destruye el sistema. Entonces, a veces lo perfecto para nosotros tuvimos que como ceder en algunos de los planteos en pos de proteger otros. Entonces nosotros sí entendemos, depende, por eso es importante tener acceso a esa audiencia cuando te lo permiten para ver si se respetaron los plazos que dice, por cuántos plazos se pidió y si se respetó la motivación. Porque además el artículo 90, creo que es el 90 o el 91, cuando habla de la actuación del Ministerio Público Fiscal, dice bien claro que el fiscal debe siempre motivar sus peticiones. Porque si no, también, ¿qué nos puede pasar? Que es el miedo que tenemos todos, que el omnipotente juez de instrucción termine o sea, saliendo de la cabeza del juez de instrucción y poniéndose en la cabeza del fiscal. Bueno, en la medida que nosotros exijamos motivación y controlemos esa motivación, nosotros podríamos ver ahí, y si obviamente, si el juez se desbandó, dijo algo que no debía decir, o fue desprolijo, más allá de de que lo ideal sería que interviniese otro, la realidad es que nosotros medio que desistimos de ese planteo, porque inclusive hasta llevamos que nos parecía que inclusive era mucho más fuerte, porque ya había habido una decisión concreta respecto de ese planteo. La Corte lo tuvo 5 años, cuéntenme, ¿les parece raro? Tuvo el recurso extraordinario durante 5 años y finalmente la causa terminó prescribiendo porque era un encubrimiento de contrabando. Entonces no tuvimos, y fue antes del fallo Chacón y del plenario Ruiz, que para mí es medio un disparate, pero bueno, fue antes de eso, entonces ni siquiera pasó por casación. Pero nosotros ese planteo sobre el tema de la imparcialidad lo hicimos, no logramos tener un pronunciamiento jurisprudencial más allá de el que mismo juez, inclusive en este caso bien concreto, porque nosotros lo que tratamos de hacer es bastante estratégicos, ¿no? En la litigación nos permite hacerlo la cantidad de trabajo que tenemos en la defensa pública y porque tenemos
O sea, en definitiva, yo entiendo que a veces no es, no, los defensores particulares tienen digamos, dependen como de otras cosas. Yo hoy tengo la obligación, a mí me pagan un sueldo y tengo que llevar todo adelante. Entonces, bueno, puedo decir, bueno, a ver, en este caso, que no hay persona detenida, que tengo que, no le puedo tener, que en este caso concreto, además, en algún punto no le venía mal a mi asistido que tenga ese recurso in eternum. De hecho, fue así que terminó siendo sobreseído por prescripción. Nos hubiese venido muy bien, va, no sé, porque a veces hay que tener cuidado, ¿no? Que eso no se te, porque muchas cosas se nos volvieron en contra. Cuando nosotros llevamos como quisimos ser más puristas con algunas cuestiones del código, terminamos quizás desnaturalizándolo. Pero cierro con esto, Clarisa. Sí queda Sí. claro que esta cuestión de la excepción podría potencialmente generar una cuestión de falta de afectación a a la A la imparcialidad. imparcialidad, sí. Yo ¿Sí? creo que igual hay Bueno, que ver el caso concreto y hay que ver la está decisión bien, del está juez. bien. Sí, obvio, pero se podría. Podría ser un planteo, sí, sí, podría ser un planteo. Nosotros, insisto, Exacto. no tenemos, no teníamos chance de que nos dijeran que sí. Y además se cuidaron mucho los jueces, hacemos ese control y se cuidaron mucho los jueces de decir, entiendo las razones, pueden ser las razones, puede haber un caso en esto que es muy temprano, vamos a darle la posibilidad a la Fiscalía de investigar. Imagínate que no nos querían ni analizar el mérito sustantivo para la formalización, que era mucho más, o sea, y además después acá sigue interviniendo siempre el mismo juez de garantías, aunque a veces se subrogan, porque como son dos, alguna vez tienen que tomarse vacaciones, en la misma carpeta judicial, en el mismo caso. Entonces uno también podría decir, bueno, pero yo ya escuchó, ya entiende el caso, ya lo conoce. Y a veces, o sea, uno puede decir, bueno, sí, ya tiene un compromiso tomado con el caso, pero a veces nos ayudó, porque a veces el que sea la misma persona, cuando, por ejemplo, nosotros le decimos, nos oponemos a la formalización, no nos hace lugar a la oposición de la formalización, porque lo que decimos es, señor juez, usted tiene, acá el fiscal no tiene un caso todavía. ¿Y por qué digo que el estándar es distinto que en los otros códigos? Yo entiendo, yo sé que la fiscalía no lo comparte y sé que los jueces en general no lo comparten. Pero si ustedes ven el modo de inicio de los casos, que puede ser, ahora sí está reconocido la prevención, la denuncia, la investigación fiscal, bla, 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 tienen un plazo de 15 días de valoración previa. Dentro de ese plazo de 15 días de valoración inicial, pueden tomar distintas posturas el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Antes de judicializarlo, antes de llevarlo. Una de esas, pueden tomar un principio de oportunidad, por falta de lesividad, por el archivo del caso. Pueden disponer una investigación previa investigación previa a la formalización. Esa investigación previa a la formalización pueden ser 90 días hábiles, prorrogables por 90 más, y si es un delito complejo, pueden duplicarse. Entonces, cuando le vienen a decir, no, que acá no tenemos los tiempos, que claro, sí, 20 años no hay para llevar una causa a juicio. La verdad que no, eso es una realidad. 10 años tampoco. Pero no es que no hay tiempo si te dedicas a lo que te tenés que dedicar y no tenés una caterva de un montón de procesos que vas cajoneando, vas viendo, vas manejando, bueno, esto obviamente, por supuesto, corre absolutamente por mi cuenta y no respecto de nadie en particular. Pero entonces, si a vos el código, como fiscal, como titular de la acción, como quien lleva adelante la investigación, te da la posibilidad de investigar un poco mejor, bueno, cuando vas a decidir la formalización, si la persona no está detenida, entonces tenés todo ese tiempo, investiga mejor, ten un caso mejor, porque no es gratuito la formalización. ¿Y por qué no es gratuita la formalización? Porque, según lo que dice el código, una vez que formalizás, perdés la posibilidad del archivo
o de algún principio por la aplicación del principio de lesividad y demás. No, está bien, es verdad que no se pierde la posibilidad de la suspensión del juicio a prueba, es verdad que no se pierde la posibilidad de una conciliación o una reparación, pero sí de un archivo. Sí, estoy buscando el artículo que ahora no me lo acuerdo, porque a pesar de hace 7 años, de estar hace 7 años con esto, en lo que es el proceso ordinario, eh, dice bien claro cuando habla de, acá está, dice, la desestimación de la instancia por la inexistencia de delito. Está bien, después puedes pedir el sobreseimiento, pero es lo mismo para una persona entrar en la rueda del proceso penal, salir en todos los diarios, salir, tener el riesgo de la estigmatización que vos puedas hacer frente a la fiscalía, un descargo, por ejemplo, con un pasaje diciéndole, che, mirá, no estaba acá. Tengo la salida de migraciones y tengo el pasaje y tengo la foto con el tío. O sea, no, no hay manera. Entonces directamente lo desestimás. Es lo mismo tener una formalización que digan, che, la verdad no voy a tener mayores posibilidades de esto, no encuentro de dónde sacar más pruebas, voy a buscar el archivo, voy a archivar, que el archivo, si bien el archivo después vos lo podés desarchivar, pero lo tenés que desarchivar con prueba nueva. Tenés que probar que tenés prueba nueva. No es que lo tenés ahí en tic-tac, tipo la falta de mérito, que después de un día sacás así y en lo que se terminó la falta de mérito. El archivo es una herramienta importante. Nosotros la utilizamos muchísimo. De hecho, yo siempre mido de alguna manera la efectividad de la defensa. Esto lo hice hace poco, por una cuestión interna, donde nosotros hace 3 años teníamos una cantidad de audiencias muy importantes y discutíamos mucho en las formalizaciones, mucho, muchísimo, y lo que era la investigación penal preparatoria, cosa que los fiscales y los jueces nos decían, pero no discutan esto, vayan al juicio. ¿Cómo ir al juicio si la idea de este sistema es que vaya a juicio solo aquello que merece? También para los fiscales es tirarse un tiro en el pie, pegarse un tiro en el pie, porque decían, te están diciendo que tiene que ser un porcentaje, que ese porcentaje sean las cosas más importantes. Entonces yo te estoy diciendo, te vengo a decir acá, en este encubrimiento de con nosotros en Salta y Jujuy tenemos causas de toneladas de cocaína. Y empezábamos a discutir, porque no había demasiada investigación, de repente como que nos transformamos en Suiza, no había más causas importantes de droga, y discutíamos los encubrimientos de contrabando de repasadores o de bombachas que iban a la salada. Entonces decíamos, no, a ver, yo no te voy a firmar un abreviado por esto, no te voy a hacer ni siquiera una... Primero dijimos, no te vamos a firmar un abreviado, ganamos para la probation. ¿Para qué? Porque la audiencia de control de acusación, como tips, como experiencia, logramos instalar en la jurisprudencia de Salta y Jujuy que, como lo dice bien claro el artículo 279, creo que es, la audiencia de control de acusación, dice que una de las cosas que el acusado y su defensa podrán hacer es proponer la reparación, conciliación, suspensión de juicio a prueba o la aplicación de un procedimiento abreviado. ¿A quién? ¿Frente a quién? Frente al juez. Evidentemente, si ya no llegamos a esto, ya no llegamos a ese acuerdo, porque nos decían los fiscales, no, eso solamente lo decido yo, porque no sé qué parte de Binder habían sacado, recortado, y nos decían, no, esos principios de oportunidad reglada solamente que es reglado, o sea, vos no puedes decir no porque no. No, porque entra dentro de las posibilidades de hacer, digamos, de las limitaciones, no entra dentro de las limitaciones que prevé el legislador y vos me vas a poner limitaciones. Eso viola el principio de legalidad, viola el principio de última ratio, viola a costa. O sea, que hay cosas que no sé, es como que vos me digas, porque este código, hago una interpretación de este código, entonces Rayford no se aplica nunca más. No, ¿sabés qué? La teoría del fruto del árbol envenenado se sigue aplicando por más digamos, ¿no? Porque hemos escuchado y van a escuchar las cosas más insólitas, ¿no? A veces para las respuestas de los planteos que se hacen desde las defensas. Entonces, nosotros decíamos, bueno, en las audiencias de control de acusación pedimos al juez que nos dé la suspensión de juicio a prueba y hacíamos todo el razonamiento y le decíamos, además usted no tiene que hacer un control de logicidad sobre el rechazo de la fiscalía porque
eso no se aplica al 76, ya no se habla de la conformidad fiscal como un requisito de viabilidad absoluto, y además porque también en lo que tiene que ver con las impugnaciones de las decisiones, dentro de lo que nosotros, ustedes van a ver que en todo lo que es impugnaciones, tienen impugnaciones objetivas y subjetivas. Para el imputado, para el Ministerio Público Fiscal y para la querella. Bueno, dentro de las posibilidades de impugnación de decisiones es las que rechazan las suspensiones de juicio a prueba. Entonces, si yo puedo impugnar eso porque el juez no me lo da por eficaz, ¿cómo no voy a poder pedirla de manera autónoma sin la necesidad de que el fiscal me diga que no o ni siquiera me conteste? O sea, ¿qué pasa si el fiscal en algún momento me dice, no, yo no te la voy a dar porque tenés rulos? Entonces, evidentemente, ¿quién hace ese control? ¿No? Es como llevado al extremo, al ridículo, dentro de lo que es el sistema de normas. Eh, Eso fue al principio. Entonces hacíamos en los encubrimientos de contrabando, hacíamos probation. Y después decíamos, ¿sabes qué? No vamos a hacer probation. Vamos a pedirte una desestimación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se puede establecer a quién corresponde, un avalúo de a quién correspondía si secuestraste 14 bolsones y había 35 personas y no pudiste identificar de quién era cada uno. Entonces decíamos, no estoy de acuerdo, ni te voy a hacer probation, por hacer probation, no, ni te voy a hacer probation por eso, ni te voy además, te me voy a poner a la formalización directamente. Y así fuimos haciendo todo un camino en el que hoy el 40%, entre 40 y 45% de personas que asistimos, creo que asistimos este año en lo que va del año algo de 700 personas en lo que es unidad de acusatorios alta, entre el 40 y 45% se resolvió el caso con soluciones alternativas previa a la formalización. O sea, nosotros decimos, bueno, bien, estamos haciendo bien nuestro trabajo. Porque nuestro trabajo y el trabajo para el sistema. Porque los jueces se quejan de que tiene mucho trabajo, que esto es un sistema inviable de audiencias, porque yo me tengo que sentar acá y tengo que escuchar los planteos de la defensa. Y que, bueno, listo, ahora ya, mira, nos arreglamos con el fiscal porque estamos, y ojo, no es nos arreglamos porque también hay, porque los jueces es como el perro del hortelano, ¿viste? No le gusta que coman y que de que comen, te dice, no, nosotros estamos muy preocupados por las causas en los casos que no se judicializan, porque ¿quién los controla? Bueno, el código establece un mecanismo de control, es cierto, del fiscal revisor para esos casos que se van a archivar o que se van a desestimar y demás. Pero Profesora, yo siempre pregunto, esto ya abro para preguntas, yo siempre pregunto a los jueces, ¿y a ustedes quién los controla en la prescripción de los casilleros? Donde tenés 15 años, un caso en el que nadie te pregunta y no le das razón a nadie de por qué ese caso no se mueve. Que, digamos, son cosas, cosas que todos sabemos que pasa. Sí, a ver, vamos viendo. No sé quién levantó la mano primero. Sí, Laura, contame. buenas tardes. Le quería consultar por lo que dijo de la falta de jueces. Hmm. En la implementación en Salta, no hay una oficina judicial donde los jueces están como a disposición? Bueno, la ley de implementación dice que tiene que haber un colegio de jueces. No hay colegio de jueces. Ellos dicen, sí, hay colegio de jueces. No, no hay colegio de jueces. Colegio de jueces en lo que, por ejemplo, es el mecanismo de Chubut o de Neuquén, en el que todos los jueces son jueces de todo, o sea, de garantías, revisión, control de acusación y juicio. No, acá no hay. No hay ni acá en el resto del país donde se llevó adelante la implementación. Algunos jueces de buena voluntad decidieron ofrecerse para ser jueces de garantía y jueces de juicio y jueces de revisión. Los jueces de la Cámara, que son los jueces de revisión, por ejemplo, de la Cámara de Comodoro Rivadavia, que se quejan de este sistema porque dicen que no dan abasto, no quisieron entregar a los jueces de tribunal oral, por ejemplo, que son más,
porque en la Cámara solo hay una sala y falta una vacante, entonces solo son dos jueces. Entonces no podemos hacer las revisiones y además hacer con juez de control de acusación. Entonces esto no funciona. Pero cuando los jueces querían, los jueces de tribunal oral, que sí estaban completos, creo que los dos tribunales dijeron, bueno, lo hacemos nosotros las audiencias de control de acusación, ellos se opusieron. El código dice que salió una reforma por esta misma falta de jueces, de colegio de jueces, y entonces pusieron a los jueces de las cámaras, que son más, acá por ejemplo había dos, esto lo hicieron como media medida de Salta y Jujuy, porque había mucho más jueces de revisión que de garantías. Pero no hay ese imaginario colectivo que todos quisiéramos tener como defensores, donde además las audiencias de control de acusación serían mucho más ricas en realidad, porque el que juez de juicio sabe qué expectativa de ser un caso para llevar a juicio y tener la importancia de que sea un caso para llevar a juicio porque tiene idea de cómo funciona un juicio. Los jueces de la Cámara en general nunca hicieron juicios. Algunos hasta no están tan familiarizados, hacen un esfuerzo muy grande, pero algunos no están, porque hacen las partes, tienen como una especialización en previsional o en civil y comercial, porque en el interior vieron que esto, al tener el multifuero en las cámaras, después ya en los tribunales orales no pasa, porque los tribunales orales sí son solo, obviamente, de juicios penales. Pero bueno, no hay, y no sé, creo que tampoco se van a organizar así en Buenos Aires. Habrá que ver, salieron un par de acordadas, eso tendrán que verlo. A mí no me parece tan mal, parece medio border, ¿no? Que cada uno se organice como quiera. Pero por otro lado, también entiendo que cada realidad geográfica tiene su particularidad. Entonces, no sé si está tan mal, que en definitiva, con el código Levene también pasa que cada uno lo hace como se le canta un poco, pero no está tan blanqueado. En estos casos hay, por lo menos sacan acordadas y más o menos uno si va a litigar en una cámara o en la otra, depende de la provincia, sabe más o menos cómo es el funcionamiento de los jueces. Hernán, sí, Hola Clarisa, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. mucho gusto. Quiero tomar un punto del que vos hablaste y tiene que ver con la importancia de la intervención de la defensa previo a la formalización. Muchas veces nosotros los defensores particulares, inmediatamente de que tomamos conocimiento de que existe un proceso, nos presentamos, tomamos vista, muchas veces formulamos un descargo porque tratamos de desactivar la investigación lo antes posible, tratando de evitar que el proceso avance, porque por supuesto no es gratuito para el imputado transitar el proceso. Ahora, en este caso, bajo este modelo, y esto es lo que quería preguntarte, cómo funciona en tu jurisdicción, ¿cómo instrumentamos esta posibilidad de actuar en la instancia previa a la formalización? Digamos que pareciera que no había un resquicio, un hueco en el código, y por otra parte surge la posibilidad de cómo materialmente lo hacemos si es que no tenemos acceso al legajo de investigación de la Fiscalía previo a la audiencia de formalización. Entonces, por un lado es la necesidad de contar con la información que nos permita ejercer la defensa, y el segundo tema es en qué marco o cómo nos presentamos a ejercer este descargo, ante quién, de qué manera, todo previo a la formalización. Perfecto, es súper interesante, es muy práctica tu pregunta y creo que es súper atinada. ¿Cómo funciona para nosotros y cómo hacemos funcionar? Y esto también me parece que es, lo agrego a tu pregunta, que esto es muy interesante para ustedes. ¿Qué hacía inicialmente la oficina judicial? Que nos costó muchísimo hacerles entender la importancia. Yo creo que, y esto soy un poco autorreferencial, yo nunca había sido defensora de instrucción, ni tampoco trabajé en instrucción. Yo trabajé en la justicia hace mucho tiempo, pero siempre en la parte de tribunal oral. Entonces, la verdad que la parte de instrucción no la no la manejaba, y quienes estaban en instrucción, que después nos mezclamos todos, porque como ustedes saben acá, es el fiscal de juicio, les habrá contado el doctor Villalba, y ahora somos perdón, el fiscal del caso, y el defensor también en lo que tiene que ver con la defensa pública interviene en todas las instancias, hasta la sentencia. Entonces, la oficina judicial, que está formada en nuestro caso por mucha gente de lo que era instrucción, ellos, la defensa en general,
no, cuando te notifican, o por lo menos nos pasa a nosotros hablo desde la defensa pública, notificaban, bueno, hoy lunes llegaste, estabas de turno, bueno, tenés 15 detenidos, bueno, vamos a armar así las indagatorias, entre hoy y mañana tal y tal. Te hago las actas de indagatoria, vas más o menos, te entrevistás con un ratito con la persona y negate a declarar, hacer como que medio que el proceso empieza como de esa manera cuando está la persona detenida o cuando hay una denuncia. Entonces, lo que nos pasaba era que inicialmente, como cada uno tenía muy marcado su rol y quería hacerlo bien, la oficina judicial decía, a mí no se me va a caer ninguna audiencia. Entonces, las audiencias se hacen a como dé lugar. ¿Y qué era lo que le quedaba más cómodo? Que la persona que estaba siendo imputada dijera defensa pública, no tengo que ubicar al defensor particular, y después vemos qué pasa. Dale primero intervención a la defensa pública. Nosotros nos hicimos muy fuertes con el fallo Salvatierra. Así que eso nos sirve tanto a la defensa pública como a la defensa privada. ¿Por qué? Porque la Corte habla, y sobre todo en el dictamen de Abramovich, que fue el procurador que intervino, hace mucho hincapié de que el derecho de defensa empieza en el momento en que y lo asegurás en el momento que vos asegurás al defensor de su confianza, no al que le planta el Estado. Entonces, y además nosotros, nuestra ley orgánica, que eso también tienen que saberlo ustedes, nosotros somos subsidiarios. El código es muy cuidadoso de este derecho de elección y tiene un sistema de designación mucho menos por decantación de la defensa pública. Porque de hecho, si renuncia el defensor particular, no se le designa directamente al defensor particular, el defensor oficial. Tiene que manifestar la persona que está imputada quién es el defensor de su confianza. Y si no manifiesta nada, si vos le haces saber y pasa, ¿no? Recién ahí designás al defensor oficial. Entonces, ¿qué nos pasaba a nosotros? Bueno, ¿cómo hace? Empieza un proceso sin que sea la formalización, antes de la formalización, y bueno, medio que la fiscalía había tomado como esa mala práctica de la oficina judicial. Que mandaba al policía y que designa, y medio que había como un acuerdo que la policía los notificaba y le decía, casi que el formulario decía, y designa defensa oficial. Entonces nosotros preguntábamos, lo que a nosotros nos pasa es que le daban el teléfono nuestro y nos llaman y nosotros les preguntamos, ¿ustedes tienen un defensor particular? ¿Quiere ser asistido por la defensa pública o no? Si nos dice que sí, obviamente ahí empezamos como en esto que te interesa a vos, Hernán. Se lo cita, la fiscalía tiene la obligación de asegurar que esa persona tome conocimiento y que esa persona designe un defensor. Si el defensor es particular o es defensor oficial, depende de quién sea, se le notifica al defensor, cualquiera sea, sobre la apertura del proceso. Y es ahí cuando yo entiendo, cuando lo que nosotros hacemos, después de muchas peleas sobre el acceso al legajo sí o acceso al legajo no, en el que pedíamos, como dice bien claro acá, y dice el 3, creo que es audiencia el 3, el 256, voy a verlo, para el caso que no nos quieran mostrar cuáles son las medidas que tienen y cuál es la imputación, dice el 256. Previo a la formalización de la investigación, el imputado o la víctima que hubiere solicitado constituirse como querellante podrán pedir al fiscal información sobre los hechos que fueran objeto de la investigación. O sea, vos ahí te tenés que presentar en la fiscalía, todo hay que oralizarlo o eventualmente mandarlo por mail. Hola, soy el doctor Hernán Prepeletici, no veo bien, no tengo los anteojos. Me presento porque fui designado por fulano de tal. Quiero que conforme lo establece las normas del código, me haga saber cuál es el objeto de la investigación, las diligencias practicadas y las pendientes de ejecución. ¿Sí? Entonces, en función de eso, o lo que tenga en su legajo
de toda la información relevante que tenga en su legajo de investigación. Si el fiscal no le da, no cumple con eso, tiene que pedir la audiencia del 256. Tienen que pedir la audiencia del 256, que es una audiencia unilateral que se va a hacer en donde nosotros lo que hicimos es utilizar eso, y además también hay otro tipo de audiencia que creo que es la del 232, que nosotros la pedimos también. Espérenme que yo ya se la voy a decir cuáles son. 232, durante la investigación en la etapa preparatoria, que no dicen la formalización, dicen la etapa preparatoria. Dice que la actuación jurisdiccional, en cuanto a eso, dice, corresponde al juez controlar el cumplimiento de los principios y garantías procesales. O sea, ahí ya tenés un primer mandato. Señor juez, yo me presento, pido una audiencia de cumplimiento de garantías. No estoy pudiendo cumplir el derecho de defensa porque la fiscalía no me pasa la información que yo necesito para gestionar todo lo que requiere para la petición motivada de un archivo, de un principio de oportunidad, bla, 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 bla. Muchas veces lo que le van a decir la oficina judicial, quizás, o por lo menos a nosotros nos decían, nosotros tenemos un nomenclador de audiencias. Y no, esta audiencia que vos me estás pidiendo no la tengo registrada en el nomenclador. ¿Qué nomenclador? Es la ley, es el cumplimiento de la ley. El artículo 111 dice bien claro que las resoluciones jurisdiccionales deben tomarse, que requieran un debate previo o la producción de pruebas siempre se adoptarán en audiencia pública, con asistencia ininterrumpida del juez y las partes, garantizando el principio de oralidad, contradicción, publicidad, inmediación y simplicidad. Entonces, la única manera que tiene el juez de expedirse frente a razones importantes de las partes es de manera oral. Es donde además esté el fiscal, la defensa, si es que no está previsto como una audiencia unipersonal, porque es verdad que, por ejemplo, la del 256 puede ser una audiencia unilateral, porque el juez puede decir, mire, el fiscal puede decir, yo no le quiero hacer saber sobre el allanamiento que quiero practicar, porque si no se me va a frustrar. Y entonces uno va a ir y va a decir, no, mire, yo no sé, no me dice ni esto, ni A, ni B, ni C. Entonces el juez puede decir, bueno, mire, esta parte puede tener, se tiene que tener acceso. Y si no, bueno, formalice y listo. Pero ¿qué pasa? Porque es medio raro la del 256, porque dice que el fiscal estará obligado a formalizar. Y en realidad lo que yo no quiero que formalice. Yo quiero que de una vez me muestre para ver si antes de la formalización no me pierdo esa oportunidad de pedirle el archivo o pedirle la desestimación. Bueno, esa es una tensión que tenemos que resolver y tenemos que ir todas las defensas a plantearle a los jueces. Los jueces, por lo menos en Salta, sobre todo los de revisión, hay algunos de garantías que son un poco más creativos, pero los de revisión suelen hacer como interpretaciones bastante más exegéticas de la letra de la ley, de un artículo pero no del otro. Entonces no suelen darle una interpretación, por ejemplo, a esto que ahora vamos a entrar, que es lo que tiene que ver con el acceso al legajo. Entonces, experiencia para transmitirle, exijan primero que la fiscalía concrete el derecho a elección, ¿no? Y en eso tienen que hacer hay que hacer tándem con la defensa pública. Nosotros no queremos sacarle trabajo a ustedes, al contrario, que ustedes tengan mayor fuente de trabajo. De hecho, eso será la primera audiencia que nosotros tuvimos respecto de una persona que nos decía, no, pero yo no quiero que me defienda usted. Yo tengo mi defensor que no me pude comunicar y entonces no lo voy a hablar con usted, porque usted no es mi defensor de confianza. Entonces, esa audiencia por ejemplo, si está imputada, esa audiencia de formalización se vacía de contenido. Porque yo, ¿qué voy? Si no hay confianza, no esa relación confidencial, esa relación de una estrategia de la defensa material con la defensa formal juntas, no se va a producir. Entonces ahí se afecta el derecho de defensa. Entonces nosotros fuimos, alguna vez le dijimos, sentate en la audiencia de formalización. Una vez le dijimos al juez, yo no voy a ir porque esta persona dice que yo no quiere que la defienda, yo que tiene su abogado particular. Comuníquense con su abogado particular.
No, porque la audiencia se tiene que hacer. Porque la oficina judicial tenía, no se le podían, porque ellos hacen estadística. Está bien, cada uno hace su trabajo, pero hay que hacerlo bien. Entonces, le decíamos, bueno, no lo voy a defender. No, bueno, se tiene que sentar. Pedimos instrucciones a la Defensoría General y nos dijeron, salvo que te intimen bajo incumplimiento de deberes del funcionario público. Entonces fui a hablar, yo era en ese momento la defensora de coordinación y supervisora de acusatorio Salta, entonces fui y le dije al juez de garantías que nosotros tratamos de que todos los diálogos sean en audiencia. Y entonces dijimos, no voy a sentarme si es que no, o sea, de la única manera que me puedo sentar acá es que si me intimás, bueno, te intimo. Bueno, listo, está bien. Entonces una vez que quedó, que me intimaba bajo incumplimiento, me senté en la audiencia y dije, primero se está afectando el derecho de defensa, bla, 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 bla. Señor, diga a quién quiere que le defienda, que no solo... Bueno, se llevó adelante la audiencia, hicimos todos los planteos, pues la persona estaba detenida. Bueno, fuimos a la cámara y la cámara nos dijo, no, mire, ¿qué va a estar esto? Importa, mire cómo va a estar mal defendido si hasta llegó hasta la cámara, hasta la impugnó. No, bueno, gracias a Dios, insisto, al mes salió el fallo Salvatierra y a partir de ahí no nos hicieron más ese tipo de cosas, ese tipo de prácticas. Pero entonces, volviendo a esto que me preguntabas, Hernán, para mí la solución, digamos, la solución, la práctica que nosotros tenemos es, nos hacen saber, la verdad que después de mucha pelea y en en los casos en los que hay alguna posibilidad de solucionar, en realidad le hacemos el trabajo a la fiscalía. Pero la fiscalía dice, nosotros tenemos esta denuncia, ¿qué tenés para decirme? Bueno, entonces ahí hacemos un poco como que hacemos la construcción del caso y del descargo. eh, ¿Dónde hacemos el descargo? O lo hacemos por escrito a la fiscalía, se lo mandamos al mail de la fiscalía que interviene, o eventualmente le pedimos que declare de manera oral. En general es mejor hacerle el descargo por escrito en la fiscalía. Después en las demás audiencias judiciales no hay no es una práctica que se te viene en contra hacer los planteos por escrito. No deberían aceptarle los planteos por escrito, así como que ustedes tampoco tienen que aceptar que los jueces les resuelvan cosas por escrito. Porque si no, ahí se va a producir la delegación. ¿No les pasa que van y que saben que tienen que hablar con el sumariante? Porque el sumariante es el que va a decidir, es el que depende de lo que uno le habla al sumariante, es lo que le va a llegar al juez. Si es que eso le llega o no tiene una pila así para firmar y termina, si le tiene confianza al sumariante, termina firmando. Bueno, esto es lo que viene a romper este código. La posibilidad de ser escuchados realmente y que sean escuchados nuestros asistidos. Después no sé si vamos a tener mayor o menor suerte, pero la realidad es que por lo menos nos escucha quien nos tiene que escuchar y no se matan ustedes trabajando haciendo un montón de formulaciones escritas que finalmente solo lee un pinche o un escribiente que le traduce al secretario y el secretario le traduce al juez. Y lo mismo, eso, insisto, no hay que dejar que ni que la oficina judicial tome decisiones jurisdiccionales, pues está prohibido. La oficina judicial solo gestiona, ¿sí? Solo gestiona. Y la oficina judicial tiene la obligación, según la ley de implementación, de citar de que las partes estén presentes en la audiencia. Esa es otra cosa que yo creo que no tienen que aceptar, que es que la oficina judicial les quede cómodo que los defensores sean quienes tienen que llevar a sus asistidos. No, la parte es la persona imputada. Si ustedes ven cuáles son los actores del proceso, dice el Ministerio Público Fiscal, la víctima, la querella y el imputado. Y dentro del capítulo del imputado está la defensa. ¿Por qué digo esto es tan importante? ¿Qué pasa si ustedes en ese momento no se van a la audiencia y su asistido, su defendido no llega? Le van a preguntar, ¿y su defendido dónde está? ¿Y ustedes van a producir la prueba para que lo declaren rebelde? En definitiva, decir, no, sí, yo me comuniqué, pero no vino, no sé.
No, ustedes no tienen que tener esa responsabilidad. La ley de implementación dice que quien está es obligado de que se lleve adelante con la presencia de las partes y la parte es el imputado, entonces tiene que ser la oficina judicial. Que perfectamente ustedes tienen que ser notificados, pero a sus asistidos lo tiene que notificar la oficina judicial. Después ustedes irán, y si no está, no sé, que informe la oficina judicial. Y ustedes verán qué explicaciones, si hay algún tipo de explicación para darlo o no. Pero no se puede ceder frente a un sistema que pone en propia cabeza del defensor la prueba de la rebeldía o del incumplimiento procesal que después se va a utilizar además para imponer una medida cautelar mucho más grave por el peligro de fuga. Em, Clarisa, ¿te puedo robar un sí, minuto respecto de esto que contabas sobre la cuestión de defensa pública y privada? sí, Tuve alguna experiencia en Santa Fe, que tienen también un código acusatorio, donde en una audiencia de formalización o imputativa, sí, depende del código, yo estaba designada por un cliente con un legajo y pagué, vieron que se sigue pagando la tasa por este número de legajo, o sea, cuando te piden que contribuyas, digamos, es con este número. Bueno, el papelito decía esto. El juez de garantías en ese momento, en el marco de esa imputativa, sumó la fiscalía otro legajo del cual yo no había sido designada, en el cual yo no había sido designada y no quería ser designada. Ni mi cliente quería designarme, ni yo. Bueno, tuvimos que hacer una litigación con la defensa oficial que llegó a la Defensoría General porque no aceptaban, la defensa entendía que o es todo para la defensa particular o es todo para la defensa oficial teniendo en cuenta que era el mismo imputado. Por eso, digamos, entiendo absolutamente tu marcada posición, pero en la práctica, para quienes están escuchando también, colegas, amigos, amigas que litigamos en la parte privada, ojo, porque puede suceder esto, que vos seas convocada por un caso y en el marco de esta audiencia imputativa te sumen, o la de formalización, otros legajos que vos no tenés nada que ver y que te quieran obligar, que ahí no sé cómo, digamos, tuvimos una litigación que llegó al colegio de la abogacía, a la defensoría, y que yo me planteé y dije, no, yo no puedo asumir un caso que no estoy en condiciones de asumirlo ni querer, pero cómo te ponen en ese posicionamiento horrible, ¿no? Digo, pensando sí, en esto. lo pienso, no me pasó, me pasó con el código Levene, pero ahí no tenemos problema en la medida que sean distintos procesos. Lo que no podemos intervenir es en un mismo proceso. Si el caso, por ejemplo, se hace, no sé cómo será, cómo, si esto te habrá pasado en el EBN también. Nosotros, por ejemplo, yo tenía un defendido que en una determinada caso, que se estaban llevando adelante juicios distintos, pero que no había una acumulación por una conexidad subjetiva ni objetiva. Y entonces eso no hay problema, porque es en el caso en el que yo defiendo. Ahí no hay no opera la subsidiariedad. Lo que sí es verdad que nosotros no podemos intervenir en un mismo caso porque se juntaron, puede haber una defensa pública y una defensa particular. Y en eso la defensora general, yo entiendo cuál es tu cosa, pero la defensora general nos prohíbe, digamos, de alguna manera, intervenir en un mismo proceso. No tuvimos habría que ver porque acá las cuestiones de conexidad son bastante más laxas, ¿no? No están tanto. Entonces, yo creo que acá sí Tal podrías cual. plantear, no, mire, ¿sabe qué? A mí me imputa por este lado, esto es un caso, este es un legajo coirón porque tiento, y el otro es otro legajo. En un legajo lo defiendo yo y en otro legajo lo defiende el defensor particular. Creo que ese planteo se podría hacer sin problema. Unión y separación de juicios se llama, que en general se puede plantear en la audiencia de control de acusación, que está previsto especialmente, pero yo creo que, insisto, Mariana, esto no se me presentó con este código durante estos 7 años, pero creo que la solución podría venir por ahí. Separación de juicios, un hecho, un caso con un número determinado y otro. De hecho, muchas veces nosotros queremos sumar casos, ¿no? Para que nuestro asistido no tenga un montón. Y a veces nos dicen, no.
Bueno, listo, igual nuestros asistidos nos designan todos. Entonces, bueno, pero sí pedimos que se hagan la misma audiencia si discutimos cosas similares, si es que tenemos que discutir una misma medida cautelar porque tiene distintos casos. Pero bueno, eso es lo que a mí se me ocurre que podría llegar a plantearse con este código. No sé si alguien más tenía levantada la mano. Yo te puedo preguntar, Clarisa, ¿qué tal? Buenas Sí, tardes. ¿cómo te va, Max? Estoy en un lugar con un poco de señal baja, así que cualquier cosa si se... No, pero te escucho perfecto. Mira, vuelvo corto sobre un tema que estamos casi todos preocupados desde la clase número 1, creo que es el acceso al legajo de la Sí. defensa. No voy a volver sobre preguntas que te hicieron ni sobre preguntas que ya hicimos en otras clases, sino lo siguiente. La clase anterior intercambiamos con el doctor French sobre este tema. Ayúdame un poco antes de hacer la pregunta sobre los plazos. Sí, El fiscal tiene 90 días prorrogables por 90 para antes de formalizar. antes de formalizar. O sea que ahí Y tenés ahí lo tenés 180. en el 248. No, pero déjame que voy a la Sí. pregunta. O sea, ahí tenés 180 días que el fiscal puede estar investigando sin que vos tengas acceso al legajo. En la letra dura del código, digo. No, ¿sabes qué no? Es que no ¿Por es la qué? letra dura del código. Miren, les voy a pasar un No, artículo pero que escribimos. yo coincido con vos, pero digamos, lo que están sosteniendo los operadores que estamos escuchando hasta ahora, incluso bueno, en el libro de Daraya hay alguna vuelta, pero no importa, yo te digo, pareciera, pero corregime si estoy equivocado, Mm, que en principio tienen cintura para esos 180 días no darte acceso, y recién darte acceso después de la formalización. De hecho, estuve viendo algunas audiencias de formalización, una que compartió, bueno, no me acuerdo quién, que es una audiencia de formalización con control de detención y la jueza después de resolver lo que tiene que resolver, dice, bueno, a partir de ahora le damos a una jueza sí, pero de sí, la doctora Tucumán, Jiménez, seguramente. no, de Tucumán, no de Salta. No, pero Pero en a Tucumán no dónde hay acusatorio, ¿eh? le estoy dando vueltas al punto, pero el punto es el siguiente. Y después, obviamente, el fiscal tiene un plazo después de la formalización para tomar algún criterio definitivo y elevar el caso a juicio o tomar este, alguna salida alternativa o instar el sobreseimiento. No al Ahora, archivo y no a la desestimación. pero digamos, en un sistema adversarial donde se sostiene igualdad de armas y bueno, se venden un montón de ideas innovadoras, de códigos de última generación y demás, sobre todo en casos complejos, pensemos un caso penal económico donde hay cuestiones muy técnicas para discutir, donde acá yo, por ejemplo, accedo tempranamente a una determinación de oficio y empiezan a discutirse cuestiones muy complejas como precios de transferencia, uno empieza a intercambiar con el cliente, empieza a empaparse de temas que no conoce. Acá hay un desfasaje temporal importantísimo para la defensa que a mi criterio lo puede ocasionar un agravio concreto, no abstracto. Y es que a vos te invitan a jugar el partido a los 10 minutos del segundo tiempo. Y el tiempo corre. Y cuando termina el segundo tiempo, te vas a juicio quizás. ¿Hubo algún planteo concreto de los defensores en tu jurisdicción que tengan que ver con esto, que es el tiempo que tiene, incluso uno para formar su legajo? Porque recién cuando accedo al legajo del fiscal, accedo a las pruebas que juntó el fiscal, y recién ahí estoy en condiciones de empezar a formar mi legajo, que hasta ahí va a ser abstracto, va a depender de la buena voluntad del No fiscal, podés armar tu legajo si no sabes qué tiene el fiscal. No hay manera. Exactamente, además que tenemos limitaciones, veo también, con esto termino, porque se está haciendo muy larga la pregunta. Que vamos a tener muchas limitaciones defensores para hacernos de prueba de información pública, por ejemplo, a la FIP. Es decir, ahí yo veo un desfasaje, una desigualdad de armas, veo un equipo con 22 tipos y yo con 5 y sin arquero, digamos. Sí. Bueno, la pregunta es medio tosca, pero creo que se entiende Bueno, a ver, esto podríamos estar horas, horas hablando y me parece que estos encuentros son muy valiosos de hacerlos en defensas y con experiencias, ¿no? Nosotros los dos casos que planteamos de acceso al legajo eran dos casos que no eran con personas detenidas, que es lo mismo que vos por ahí me estabas diciendo. Por ejemplo, era uno de un funcionario de ANSES. Entonces lo que nosotros decíamos era, si vos no me das el legajo, yo primero pierdo esta posibilidad de pedir una desestimación o un archivo. Entonces ahí del vamos ya me estás afectando el derecho de defensa. Después, la libertad de declarar, no sé si esto se lo dijeron, ¿no? Pero la libertad, parecía, por todo como decía, pareciera que el 230 te da esa posibilidad. Para mí es una cuestión constitucional
súper relevante que hay que llegar a, y también va a depender del caso, como vos decís, si yo tengo una persona, si yo elijo un caso para litigar en donde tengo 3 actas, dos testigos y voy a la audiencia de formalización, por ejemplo, ¿qué fue lo que ensayé yo en su momento? No me quisieron mostrar el legajo respecto de un procedimiento de unos gendarmes que detuvieron a 9 gendarmes, que eran todos defendidos míos. En 72 horas no tenía ni idea ni qué se le imputaba, porque creo que ni la fiscalía tenía idea qué se le imputaba, porque era una investigación que venía de Tucumán, que reventaron un puesto de gendarmería y terminaron detenidos a 9 personas, pero no sabían ni qué imputarle. Entonces tampoco me querían dar ni la información de la investigación inicial de Tucumán, ni tampoco sabían qué investigué. Yo lo que dice, bueno, nosotros lo que hacemos cuando nos hacen saber sobre de la detención es, mandame lo que tengas. Yo entiendo que por ahí no, pero mandame todo lo que tengas. Y si tenés, por ejemplo, investigación previa que no me compartiste, porque después voy a controlar, como decía, voy a controlar que efectivamente hubiese un motivo, pasame las actas, pasame la orden de allanamiento, la orden de detención del juez y tu pedido de orden y de detención, que yo por lo menos, más o menos con eso me voy manejando, puedo preparar una audiencia en 72 horas en donde algo del mérito sustantivo puedo pensar y puedo discutir muy fuerte la cautelar. Esa sería medio el tema del acceso a la información, que lo que hicimos, o sea, insisto, lo que hicimos el planteo muy claro fue, nosotros no podemos ir a la audiencia de formalización sin la información correspondiente. Entonces, lo que nos dijeron los jueces fue, acceso al legajo no, información suficiente sí. Bueno, es un híbrido, ¿no? Salimos perdiendo. Nosotros hasta ese momento que lo litigamos, una juez de garantía nos decía que no y el otro juez de garantía nos decía sí, por supuesto. No hay manera de que esta audiencia se lleve adelante, se suspende todas las horas hasta que la defensa no tenga el legajo completo. Entonces, cuando sabían que le tocaba a ese juez de garantía, nos daban todo. Fuimos a la Cámara, lo perdimos, entonces el juez dice, bueno, yo ya estoy obligado por las 2 salas. Pero lo que nosotros quisimos es darle una vuelta más y decirle, dijeron información suficiente. Bueno, ¿qué es información suficiente respecto de los fallos de la Corte Interamericana respecto de oportuna y suficiente? ¿No? También el tema de la oportunidad es, y también en estos casos que vos me decís, de control de las pruebas que se producen. Porque, ojo, porque una de las cosas en las que también nos tenemos que hacer muy fuertes y que la Fiscalía se tiene que cuidar y se va a cuidar en la medida que nosotros se lo exijamos, es que si ellos hacen determinaciones o si se hacen pericias o si se hacen avalúos y demás, te tienen que informar, vos tenés que tener un control de eso. Si no hay control de esa medida, no puede ser introducido después como prueba. Como veis, vos te podés oponer, deberías poder oponer, debería tener asidero ese cuestionamiento respecto, o no sé, extracción de teléfonos o algún tipo no digo aquellas medidas de injerencia, porque obviamente no las puedes controlar, pero sí aquellas medidas de periciales y demás, donde vos sí, de por sí, porque el sistema de contradicción te tiene que asegurar esa posibilidad de controvertir. Entonces lo que nosotros hicimos fue, en los casos en donde no había detenidos y donde había detenidos también, es hacer un mail con preguntas hiper específicas que para nosotros era importante. Bueno, ¿cuándo hiciste? ¿Qué medida hiciste? ¿Cuándo la hiciste? ¿Cuál es el resultado? ¿Quién intervino? Porque vos tenés que poder hablar con esa persona que va a ser el testigo del fiscal, porque todo, si no, no se te asegura la contradicción. Sí, dame el teléfono de esa persona y la manera de ubicarla a esa persona, porque vos tenés el deber de objetividad y el deber de lealtad procesal. Entonces, si vos me escondés las pruebas, si vos no me permitís hacer ese control, yo sí puedo decir que esa prueba tiene que ser excluida por falta de control. Benítez, inclusive, o sea, ni siquiera sin irnos a la Corte Interamericana. Entonces, cuando empezamos a hacer todo ese gran cuestionario, algunos no nos contestaron, entonces decíamos, bueno, yo ya lo mandé señor juez, quiero una audiencia. Entonces al final decían, che, déjense de hacer audiencias por nada.
O sea, pasarle la información de una vez y si no se la puedes pasar, decime concretamente por qué no se la puedes pasar. Así fue que nosotros que terminamos, la verdad que por más que lo que te digan y se cuidan mucho es, no, el legajo no se le puede mostrar, la realidad es que a nosotros nos están mostrando el legajo. Nos muestran casi siempre el legajo. Y más en personas que no están no fueron detenidas. Y lo que nosotros hacemos, el planteo es, no podemos defendernos en esta audiencia de formalización porque no conozco las pruebas. Y yo quiero declarar, y mi asistido quiere declarar, por ejemplo. Y entonces yo voy al artículo 70 y en el artículo 70 me dice que yo tengo que, durante la investigación preparatoria, no después de la formalización, de la investigación preparatoria, con lo cual la investigación previa a la formalización, podría entrar en ese plazo también, puedo declarar, tengo el derecho a ser oído en la fiscalía o ante el juez. De hecho, también lo dice el artículo 65. Tiene que ser escuchado cuantas veces quiera declarar en el proceso. Entonces, ¿cuándo empieza un proceso? Desde el primer momento ya no hay imputado, investigado. No, dice bien claro, cuando una persona reviste la calidad de imputado. Y a partir de ese momento en el que es perseguido penalmente, como lo dice el artículo 6, también debes poder tener la posibilidad, por ejemplo, de ser oído. ¿Cuál es la contracara del derecho a ser oído? Claramente, como todos sabemos, la información suficiente, la información pertinente, la información oportuna. Entonces, también dice, la declaración del imputado solo tendrá valor si se realiza en presencia de su defensor. O sea, ya vos también tenés que tener, obviamente tenés que tener la presencia del defensor. Y el defensor, cuando habla de nombramiento, dice bien claro que el nombramiento, dice en el segundo párrafo del 76, dice, en todos los casos el defensor tendrá derecho a conocer las actuaciones realizadas antes de la aceptación del cargo, salvo los supuestos en los que proceda la reserva del legajo. Ni siquiera es que proceda una investigación a espaldas del imputado del 256. Vos tenés que además necesitas una medida más, una vuelta más, porque, insisto, el acceso al legajo, el acceso a la información, tiene que ser la regla. Yo entiendo que nosotros planteamos esa cuestión del acceso al legajo sí o acceso al legajo no hace 4 años. Ya prácticamente no tenemos problemas y nos entregan el legajo. Pero yo creo que esto merece una nueva litigación. En el caso, por ejemplo, que no, a nosotros nos pasa que ya no nos entregan el legajo. Acá Villalba habrá dicho que no, qué sé yo, pero la realidad es que acá nos entregan el legajo. Y está muy bien que se haga, porque es más problema para ellos. En esta causa de los gendarmes que yo le contaba, tuvimos una audiencia de formalización de entre 6 y 7 horas. El fiscal, el juez se quería morir. Pero yo le decía, yo tengo 9 asistidos, necesito 1 hora para hora que conozco. Señor, no conozco la prueba que usted me está diciendo. Como no la conozco, yo la quiero ver. Usted está diciendo que para hacer esta formalización tiene una declaración de un policía. Démela, a ver, pásemela, la quiero leer completa, porque si no, no puedo controlarla. Es ahora en este momento. Si no vacío de contenido esa audiencia jurisdiccional. Usted me está diciendo que había droga y que se hizo el narcotés, tráigame la droga. ¿Dónde estaba? Tráigame al funcionario policial. Te discuto todo, todo. Y ahí no hace negocio nadie. Entonces, insisto, en esta última que volvimos otra vez sobre el tema, el juez me dijo, no le puedo dar 1 hora por cada imputado, sino va a estar 12. Bueno, listo, deme media. Y me dio media hora. La mitad, 5 declararon, 4 no declararon, porque obviamente uno tiene que tener como concretamente, trata de ser creíble en el pedido que hace, ¿no? Bueno, ves que yo necesito saber cuál es la imputación y también lo que estuvimos un montón de tiempo, 1 hora y media, fue, bueno, listo, a esta persona, a fulanito, ¿qué le imputás concretamente? Porque la imputación, dice bien claro, ya no es una cosa así en el aire. Dice bien claro en el 254, creo que es,
dice que te tiene que hacer saber el hecho que se le atribuye, no a todos, porque además las fiscales generalmente dicen el día tanto y tanto se produjo tal cosa. No, no, no. Concretamente, ¿qué le imputás a B, a C y a D? Y no solamente el hecho, sino también la calificación jurídica. Y dentro de esa calificación jurídica, ¿es peculado? ¿Es exacciones ilegales? ¿Es concusión? ¿Y por qué? ¿Por qué es una cosa? Con lo que tengas. Esto es incipiente, pero con lo que tenés, decime por qué elegís esta calificación. Y además me vas a tener que decir por qué el grado de participación, porque el código te lo exige que vos se lo hagas saber al juez. Y además de cada una de esas ideas que tenés que sustentarlo con los elementos de prueba que contás. Si vos no tenés elementos de prueba para decir que mi asistido, en vez de un hurto, es una administración fraudulenta, y me vas a tener que dar la razón, vas a tener que explicar por qué esta prueba la conectás con esto. ¿Y por qué esto en vez de ser, por qué es un peculado para vos y no es un incumplimiento de deberes de funcionario público? Por ahora, pero tenés que hacer un esfuerzo. Y ya, insisto, yo creo que eso es una litigación estratégica que tenemos que hacer todas las defensas. Y si vos ves que cuando viene la audiencia de formalización te sacan un montón de pruebas que vos no pudiste controlar, exclusión probatoria. Ah, es esto, ¿y con quién lo hizo? Yo no tuve, no solamente no tengo la información, sino que no participé. Se hizo una pericia contable y yo no participé. No, eso se pide la exclusión probatoria porque es una violación de las garantías constitucionales. No la nulidad de todo, la nulidad, que ahora también hay que ser muy estratégicos. Ya la litigación indirecta de la nulidad de todo y qué sé yo, ya no tiene mucho sentido, sino que tiene más sentido en cada una de las obviamente, si un procedimiento es todo nulo porque hubo, no sé, apremios ilegales y demás, ya eso es otra cosa. Pero si vos tenés una prueba, por ejemplo, un secuestro de un teléfono, y tenés que estar atento para ver que se hayan hecho bien la extracción de la prueba digital, de los manejos de la prueba digital, de acuerdo a los protocolos y demás, bla, 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 en ese momento y pedir la exclusión probatoria, que eso se saque. Después ves si te va a alcanzar para el sobreseimiento o no. Pero, por ejemplo, en la audiencia de formalización te va a servir para que el mérito sustantivo sea menor y que entonces, por ejemplo, la medida cautelar dure menos. No sé si te estoy dando algún tip, Maxi, para pensar cómo abordamos. Yo no sé cómo van a. No sé si se las pasó el doctor Villalba, hay una resolución que salió. Nosotros teníamos una primera resolución del 2019 en donde era muy laxo, porque como vieron ustedes, dice el 230, dice que no tendrá el legajo no tendrá ninguna formalidad, salvo los requisitos que establezca el procurador. Y entonces había salido eh, una acordada, no, ¿cómo que se llama? Ay, no me salen los nombres Una de la. resolución general. La Una resolución resolución. general, sí, ahí está, gracias. Y a causa de que nosotros nos quejamos de esa indeterminación de la resolución general del 2019, la defensora general hizo un planteo en la procuración y la procuración cambió y entonces ahora está hay una resolución del 2022, que en realidad lo que te dice, si bien no retrae. Si vos hablás con la gente de UNISA, si vos hablás con la gente de implementación del código, te dicen que no tiene sentido ese capricho de entrega del legajo sí o entrega del legajo no. Que al contrario, que de hecho muchas veces hicimos muchos conversatorios y ellos te dicen, no, pero ¿qué problema hay? Seguro los fiscales no tienen ningún problema en entregártela. Digo, pero te paso todas las audiencias en las que no me la quieren entregar. Y la resolución, si bien no dice, no se vacía de contenido ese único renglón del 230, te dice, te lo relativiza. Te dice, en la medida que sea para una mejor resolución del caso y bla, 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 mostrale todo a la defensa. Un compañero dijo que era la 63, si no me equivoco. Resolución Yo se las 63 puedo pasar ahora. del 2022. Si quieren, me anoto acá ya para pasárselas.
Yo anoté que un compañero en una de las clases dijo y lo anoté al lado en el código. Bueno, si alguien la quiere googlear a ver si es así, porque yo soy un desastre con los números, así que no me acuerdo, yo ya te digo, la discutimos y la discutimos inclusive con la gente de la... no es verdad que tengan una bajada de línea o una directriz de parte también del procurador de no mostrar el legajo. Ahí Gracias, se produce... Clarisa. Clarísimo, no solo me tiraste tips, sino ideas. Cierro con esto, que no es una pregunta. No se entiende, yo también la otra vez le pregunté al doctor French, no se entiende igual bien cuál es el fundamento. Porque si vos me decís que se pierde la efectividad en la producción de una prueba, secreto del sumario. Ok, estamos Claro, todos de reserva el acuerdo. legajo. Reserva el Está muy legajo, limitada también, ¿no? está bien, pero no se entiende esa ventaja en un terreno que estaba ganado, y además no se entiende con la filosofía del nuevo código que nos van transmitiendo ustedes, que es seleccionar los casos, llevar a juicio casos de calidad, cuando el defensor hasta incluso puede ser un coadyuvante del fiscal diciéndole, mire, acá no hay delito, le acerco una presentación espontánea, le acerco una declaración jurada de mi defendido donde claramente Que demuestra los que... lleva a declarar, te llevo a declarar testigos. Nosotros Sí, llevamos testigos a declarar a la fiscalía. sí, Nosotros no le sé. decimos, mirá, tenemos este testigo. No, elijo casos además a veces muy sencillos, porque tenemos muchos sencillos que son los que generalmente se arreglan con este tipo de soluciones, pero además porque es más fácil de explicar. Una cédula verde, presentación de una cédula verde adulterada de un peón de campo en un puesto. Está la denuncia, se hace el acta, lo mandan a la fiscalía. La fiscalía me dice, che, mira, te designó, ¿qué tenés para decirme? Lo llamamos al señor. Señor, ¿qué pasó con esto? Y este auto lo usamos los 10 peones del campo que estamos en el campo. Lo trajo el patrón. Y el patrón nos dijo que esto cosa y nos trajo toda la documentación. ¿Cómo voy a saber? Dice, coincide, tiene más o menos de qué sé yo, listo, llevamos a ese señor. Más a quien había visto, obviamente, no a los demás que lo usaban, porque no los íbamos a poner una autoincriminación, pero sí a un par de testigos donde decían que ese era el auto que se usaba en general y que lo había traído. Y bueno, después tuvimos al patrón, o sea, como investigado, pero ¿qué sentido tenía a esa persona? Entonces el fiscal pudo afinar el lápiz en donde quizás podía traer, y finalmente el patrón hizo una reparación. Y bueno, entonces, realmente, porque además acá y hay que obligarlos, porque el artículo 22 es fundamental en esto. Los jueces y los fiscales, y por eso hay que preguntarle al doctor French, ¿dónde está el sentido de esto? Cuando el 22 los exige a los fiscales y a los jueces, a los dos, ¿no? Porque los dos están comprometidos con esto, en procurar resolver el conflicto surgido a consecuencia de un hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social. Entonces, si yo te puedo dar un descargo, si yo tengo el derecho a declarar cuantas veces quiera, en el mismo momento en el que que estoy siendo investigado, porque así lo dicen, porque eso, después ahora yo les voy a pasar el artículo donde están todos los artículos del código, ninguno habla de legajo, dice actuaciones. Tiene cuatro patas, una tabla, sirve para comer y se le puede poner un mantel, se llama mesa, llámalo como quieras, actuaciones, información necesaria, se llama, y además tenés el principio de objetividad y lealtad procesal, que en eso hay que ser muy fuertes. Hay un material súper interesante sobre la ética de la litigación, que se llama Lineamiento sobre un código de ética en la litigación, que lo hizo el CEJA con Leonel González Postigo y Jaime Arellano en su momento, cuando estaba Jaime como director del CEJA, que es re interesante, sobre todo porque pone en cabeza de los fiscales, también pone en cabeza nuestra, ¿no? De la defensa sobre cuáles son las reglas éticas que tenemos que manejar. Pero es muy importante porque esta cosa del sheriff todopoderoso tiene que tener o sea, está buenísimo que sea una sola persona con la que tengamos que negociar, de la que tengamos que defendernos y demás, y que no sea como les pasa ahora del fiscal y del juez, el mismo que te resuelve. En ese sentido es que yo soy como una evangelista del código del sistema acusatorio.
porque en la medida en que se discutan y tengamos un litigio estratégico desde las defensas, logramos mucho más cosas o logramos tener un sistema de mayor garantías que el que por lo menos yo viví durante tantos años con el sistema. No, Clarice, igual te aclaro porque escuché que dijiste algo ahí al pasar. Mirá que con el doctor French, que dio una clase excelente, el intercambio que tuvimos fue de ideas, no intercambio de posturas. De hecho, se quedó pensando en el tema. No, no es que, Ojalá, no, ojalá porque... no es que era un talibán del legajo Bueno, fiscal. pero él nos ¿No? dijo que no Mirá que- teníamos derecho, no, derecho no, al no, no. acceso. Así que no sé Tengo la si mejor. ideas, no ideas, capaz que... No, a ver, es un amigo, Santiago, No, no, tengo pero, la mejor opinión. pero bueno, yo, es más, yo creo que si hoy volviésemos a litigar bien fuerte, acceso al legajo sí, acceso al legajo no, con la nueva resolución y con los casos concretos y toda la nueva práctica de los jueces, no sé si no estaríamos más cerca a que ese artículo en sí no tiene demasiada lógica solo ahí. Porque otra de las cuestiones que yo les puedo decir, ¿cuándo voy a tener? Si yo, por ejemplo, como defensora, me voy a oponer a la formalización, y me opongo a la formalización, porque digo, no tiene un caso. No hay estándar de prueba suficiente. Me quiere imputar, por ejemplo, una tenencia de droga con fines de comercialización y no tiene nada. Lo que sí nos ha pasado es que alguna vez le dijo el juez, sabe que al principio instábamos el sobreseimiento, pedíamos el sobreseimiento. Entonces el juez decía, no, porque el sobreseimiento ya hace cosas jugadas, ya no se puede volver sobre lo mismo. Entonces dijimos, bueno, vamos a oponernos a la formalización. Entonces nos oponíamos y alguna vez lo logramos y alguna vez dijo, ¿sabe qué? No tiene un caso, a mí no me convence que tenga un caso. Vaya y utilice todos los plazos anteriores que tiene y cuando tenga algo más concreto, un poquitito más concreto, con un estándar un poquito más elevado, vuelva. Ahora, si yo planteo eso, me quedo sin ver el legajo. Entonces, voy a seguir sin poder defenderme, porque como dice el 230, dice una vez formalizado. Dice, la defensa deberá acceder a toda la información que se haya recolectado en luego de su formalización. Pero entonces, ¿cuál sería el sentido de yo poder discutir? Además, luego que el juez haya aceptado la formalización, luego que la tenga por admitida, formalización, o que solo el fiscal emita su opinión y con eso ya alcanza, porque a veces los fiscales dicen, no, usted no puede decirme que no puedo formalizar. Y pues entonces, ¿para qué lo hacemos frente al juez? Es una audiencia jurisdiccional, no es una audiencia administrativa. Si el legajo, si el legislador hubiese querido otra cosa, hubiese utilizado una técnica legislativa, una técnica de proceso como la que tienen en otras jurisdicciones. Y eso no es así. Se hace una audiencia y las audiencias que están previstas, según el artículo 111, tienen la dinámica de la contradicción. ¿Cómo me aseguras la contradicción? En el principio general, si yo no tengo si no tengo conocimiento de lo que me tengo que defender. María Inés, hola, Hola, ¿cómo estás? bien. Eh, no, te hago para complementar un poquito lo que estás diciendo. Justo estuvimos estudiando este tema de cara a lo que se viene, y yo creo que en el trabajo artesanal que vamos a tener que hacer cuando se implemente, todos, defensores oficiales y particulares, tendremos que ir con la resolución 63 a hablar con los fiscales, porque yo creo que esa resolución termina reconociendo, sin decirlo, porque digamos, aprovechan el texto poco feliz del 230, pero la resolución termina reconociendo que es una norma carente de sentido, porque el procurador les dice claramente que contemplen los fiscales la posibilidad de dar acceso una vez que deciden formalizar, que se notifica a la audiencia de formalización. Y dice, fíjense si de acuerdo a al espíritu del sistema es conveniente o no en cada caso mostrar o no el legajo. Y yo creo que es una forma de reconocer también que el espíritu del sistema va por la negociación, porque quizá puedes Totalmente. negociar antes. Entonces yo creo
que uno tiene que hacerse una remera, un buzo con la resolución del procurador Y que a y nosotros nos tratar de costó, ir esa es a una de las hablar con grandes... los fiscales, porque surge de la resolución. Lo que pasa es que, claro, también aprovechan el texto que les permite, bueno, cuando no quiera o no me convenga, no te lo voy a dar, tengo este artículo, pero en el fondo terminan diciendo, mira, si conviene, nos conviene a todos o no nos perjudica, mostralo. Y justamente para mí es muy significativo que diga, una vez que usted decida formalizar y pida esa audiencia, contemple si no le tiene que mostrar el legajo a la defensa. Va, es mi opinión, No, no totalmente. sé. De hecho, hay dos cosas de las que yo me puedo sentir muy contenta de haber sido coordinadora en esos 4 años, que fue de provocar esa resolución y de, además, esa resolución no solo tiene ese entendimiento, sino que además es súper importante porque nosotros durante 2 años nos estuvimos manejando con lo que querían los fiscales sobre cómo armaban el legajo. ¿No? Con esta cosa de la deformalización y acá me quiere venir la defensa a correr y lo que quiere son estas prácticas regresivas de volver al expediente. ¿Qué expediente? Te estoy pidiendo que me asegures la intangibilidad de la información, porque si no, si yo voy un día y tengo una hoja, después tengo otra, no tengo la ficha, ni cuándo recibiste, y cuando voy a una audiencia, que no te estoy discutiendo, que vos no podés tener, que yo tengo esta información y vos me decís, ah, hoy justo me llegó esto. Hoy te llegó y no fuiste capaz de mandármelo y te quedaste tecleando en el aire. Bueno, aparece en esa resolución la importancia de la generación de la nube, ¿sí? Todo, nada de papelitos, nada de que no, lo que no está en la nube no existe. Si vos querés, si vos fiscalía querés imprimirte algo y para tu mayor, pero vos tenés que subir todo lo que vayas a usar, lo tenés que subir a la nube. Y de esa nube tiene que tener una descripción detallada de cada actuación que tiene, de cada medida de prueba que vos realizaste, con la fecha de cuando a vos se te incorpora el legajo Coirón. No me vengas con que esto lo recibiste hace 2 días y en realidad lo tenías hace 2 meses. La única manera de controlar eso es pidiendo la hoja de ruta. A nosotros nos tuvieron silenciada la hoja de ruta durante 2 años hasta que finalmente salió bien claro la importancia de que ellos tengan y la obligación de que ellos tengan la hoja de ruta. Que además esto tiene que ver también con la letra dura y pura del código que dice que debe contener, y esto no lo dice la resolución, dice, contendrá la enumeración de los documentos y elementos de convicción recogidos por el fiscal y un resumen sumario de todas las diligencias practicadas, de los datos obtenidos con indicación de fecha y hora de su realización y de la identidad de los sujetos intervinientes y de los entrevistados. Y un tip de los entrevistados. Nada de que me entrevisté con fulano de tal, DNI tanto, te entrevistaste. ¿Y qué te dijo? Ah, no sé, entrevistalo vos. No, no, porque el que tiene la carga de la prueba es el fiscal. Y cuando hablamos de testigos, el artículo 161 y habla de testigos durante la investigación penal preparatoria, dice bien claro que si bien no tiene que estar escrito, tiene que asegurar el contenido completo de esa declaración. Entonces, si vos hablas de testigos, después no me vengas a ofrecer un testigo en el que yo no sé qué es lo que dijo. Porque yo, por más que yo le puedo preguntar eh, alguna cuestión fáctica, pero no puedo ser adivina sobre cuál es sobre en qué aporta a la teoría del fiscal. Si el fiscal no me pasa cuál es la investigación y cuáles son los datos relevantes para su teoría del caso. Entonces, en eso, ojo, porque hay algunas trampas que, insisto, no hay que tener miedo. Nos va a pasar como le debe haber pasado a quienes empezaron con el código del 92, donde la oralidad y que, o sea, bueno, sí, es un desafío, pero el código da herramientas y le da herramientas. Al principio nos decían, nosotros peleábamos tanto que nos decían, "Ah, al final este código está pensado para la defensa. Todo es para la defensa". No, no, chicos, ahora ustedes saben que nunca los códigos se terminan, ni se dan interpretaciones que sean para la defensa. Las interpretaciones las tenemos que provocar nosotros.
Entonces, nosotros nos tenemos que juntar en estos ámbitos y pensar juntos cuál es la interpretación del código que más se asemeja o asegura el cumplimiento de las garantías constitucionales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? Porque quedan 2 minutos, que 1 minuto. No quiero robarles más tiempo. Bueno, esa es para cerrar, mi experiencia como defensora, tanto en el código, con el código LBN como con este nuevo código, tanto en Buenos Aires con el código viejo, como en Salta, yo acá en esta jurisdicción pude ver la aplicación de los dos sistemas de código, es claramente ni que me maten, vuelvo a la aplicación del código viejo. Anímense. La igualdad ante las partes no puede ser una cosa, una circunstancia retórica y está como el primer, o sea, el primer principio fundamental de este nuevo sistema acusatorio. Entonces, fíjense, porque no elige primero oralidad, no elige primero separación de funciones, no, exige principio de igualdad ante las partes. Ustedes cuando se sientan ante los jueces revisten la misma calidad de magistrado que los jueces y que los fiscales. Y tienen que asegurarse, hay herramientas para asegurar la igualdad de armas, que la igualdad de armas, y eso también tenemos que trabajarlo mucho, no es ese concepto, porque a nosotros nos decían, bueno, igualdad de armas, decía el fiscal. Entonces, si yo muestro tal cosa, si yo muestro el legajo, que me lo muestre la defensa. Pero escúchame, ¿no leíste el código que dice que no, que la defensa no deberá mostrarlo? Esos son los conceptos que aseguran que corrigen la desigualdad de armas estructural. Bueno, también hay que buscar en el código, bucear en el código todas aquellas reglas que nos permiten corregir esa desigualdad estructural que tenemos frente al Ministerio Público Fiscal. Y eso hay que pedírselos a los jueces de garantías, a los jueces que hasta de oficio pueden hacer, porque ese artículo que yo le leí del 232, el cumplimiento de garantías lo pueden hacer, lo deben hacer hasta de oficio. Solo dice a pedido de parte el adelantamiento de prueba, producción de prueba, bla, bla, bla. Pero cumplimiento de garantías ni siquiera te lo tiene que pedir la parte. Si porque a veces los fiscales dicen, no, ¿por qué interviene el juez si no es algo que se haya discutido entre las partes? Y también los jueces dicen, ay, si yo veo una indefensión absoluta frente al que... A mí no me gusta este sistema en en el que yo no me puedo meter. Sí que te puedes meter. Si vos ves una indefensión o ves una violación de garantías, tenés la obligación de hacerlo como juez, porque sos juez de la Constitución. Después tendrás que ver más o menos cuáles, además los jueces en general, los jueces de juicio son los que deben estar, como que lo que se espera, y en eso también está bueno el rol de los jueces. Creo que Leticia Lorenzo tiene bastante escrito sobre la diferencia o los matices que hay entre los jueces debe haber entre los jueces de garantías que intervienen en todo el proceso de preparación del proceso de conocimiento y los jueces de juicio que sí tienen que ser lo más, digamos, ser lo menos expresivos o lo menos intervinientes posible. Nosotros, para nada, tienen que ser jueces de garantías, así se llaman, y eso hay que reclamárselo frente a cualquier avasallamiento que podamos ver por parte de prácticas del Ministerio Público Fiscal. Listo, estamos. Muchas gracias, Clarisa. Todo Sí. clarísimo. Yo como defensora me siento halagada, que nos dieron la llave, Maxi, finalmente, que estamos buscando desde el día 1, que era qué hacemos cuando tenemos la negativa de ver el legajo. Yo lo anoté recién por no sé si alguien no lo pudo seguir, que eventualmente pediríamos la audiencia del 256, haciendo una invocación de los artículos 230, 253, 70, 65, 76, 22 y por supuesto la resolución 63 del procurador. Yo les voy a pasar el armar una artículo, linda audiencia. hay un artículo que escribimos
con uno de los chicos que trabaja conmigo, que hace todo un raconto, y además que cada artículo del código tiene como alguna razón de ser en lo que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, eso seguramente les va a servir, y en realidad está el raconto, digamos, hace todo el raconto del artículo, se quedó corto, porque hoy escribiría mucho más y creo que tengo muchísimos más argumentos que en ese momento, pero hay una secuencia de artículos de las que no pueden dejar de utilizarse. Sí, sí, no, tips, no darle más poder a la oficina judicial de la que debe tener, que son gestores, no permitir que los jueces tomen decisiones delegadas, utilizar las audiencias, no sorprender, ojo que eso tampoco se nos puede venir a nosotros en contra, nosotros podemos, hoy veía, mañana tenemos una audiencia de exclusión probatoria que pidió un abogado particular, hizo todo el planteo por escrito y lo presentó a la oficina judicial. No, no, uno pide audiencia del 129, audiencia de exclusión probatoria, audiencia de sustitución de medida cautelar del 226, audiencia de sobreseimiento, audiencia de... Pero no hagan los planteos por escrito, porque no tiene sentido, porque además el juez ya lo mira. El día que nosotros entreguemos esa parte, que yo se lo digo a los fiscales también, el día que ustedes entreguen al fiscales, entreguen el legajo, como lo hicieron en la ciudad de Buenos Aires, se perdió todo el acusatorio adversarial. Entonces, y nosotros ahí perdimos. Nosotros tenemos que ponernos muy puristas en esto. Porque, insisto, si se hace un solo legajo, ¿qué es lo que nos pasa ahora? El expediente contiene la teoría del caso de la fiscalía. Y algo podemos hacer nosotros, mechar algún escrito, pero insisto, no lo lee nadie. Entonces, ustedes tienen que gestionar el tiempo de las audiencias, ir preparados a las audiencias, decir cosas interesantes en las audiencias, porque si no, después nadie los escucha, y sujetarnos a esto. Y el juez, no, voy a pedir un cuarto intermedio hasta mañana. No, no. 111 dice manera ininterrumpida. Usted me tuvo que haber escuchado y tiene que escuchar al fiscal. La última palabra la tiene la defensa, pero también el hecho de que haga esta cosa de la contradicción no puede ser una contradicción eterna, porque si no, lo que dice el fiscal, si el fiscal da las razones, por ejemplo, para una medida cautelar, pedir una prisión preventiva, y después yo la respondo como defensa y digo, el fiscal no hizo esto, no probó el riesgo procesal, no, bla, 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 y después le volvemos a correr vista al fiscal. Entonces el fiscal empieza a buscar en el legajo, no, yo acá tengo tal cosa, no. O sea, claramente se está violando el equilibrio de armas. Él tiene una manera, esa secuencia de acusación, defensa, sentencia, no cambia, ¿no? Esa del debido proceso. No es que porque ahora tenemos un sistema distinto, está bien, un poco de contradicción. Eso lo dicen en las audiencias si se van a ver en el 360, si van a fijarse en el 360, 361, creo que hablan de que los jueces preguntarán y provocarán la mayor contradicción posible. Porque es cierto que si de un lado decimos, che, la contradicción es fundamental como garantía de defensa y como garantía de verdad, ¿no? Porque eso también hay que convencer a los jueces. Escúcheme, señor juez, si usted quiere tener un acceso, una verdadera comprensión o tomar una decisión de calidad, tiene que tener información de calidad. Y para que esa información sea de calidad, yo tengo que poder controvertirla. No hay mejor hipótesis que aquella que resista todas las contradicciones. Entonces, va a ser más verdadera la hipótesis de la acusación en la medida que resista las contradicciones. Si nadie la puede controvertir, entonces va a ser un empleado del fiscal. Y si le tocan ahí un poquito el amor propio de los jueces con eso, me parece que también es como un camino que es interesante recorrer. ¿Sí? Bueno, a disposición para lo que necesiten, y si les mando, no sé si por Mariana, no sé si hablo con Nicolás, para que esto todo el material que tenemos de acceso al legajo. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Muchas Excelente. gracias, Clarisa. Gracias a ustedes. Gracias, Clarisa, excelente. Muchas gracias, Clarisa. Adiós. Gracias. Chao.